Apreciados estudiantes del grado décimo, cordial saludo. Les habla su docente Diana Hernández Zuluaga del área de Ciencias Naturales. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes las orientaciones sobre el plan de trabajo en casa para las semanas 16 y 17 en el área de química. Vamos a dar inicio al taller número 7, algunas propiedades de los átomos. Bueno, iniciamos con el encuadre de la actividad en el cual les presento a ustedes el estándar básico de competencia, el derecho básico de aprendizaje, la competencia que vamos a desarrollar y los indicadores de desempeño. El objetivo principal de esta guía, de este taller, es aprender a identificar el número atómico Z y el número de masa atómica o masa atómica de un elemento, que representaremos con la letra A. En la vivencia del taller vamos a hacer un corto repaso mediante la visualización de este video, con el cual vamos a retomar lo visto en el taller anterior. Les recuerdo que las partículas subatómicas principales son tres: los protones, los electrones y los neutrones, pero también en la actividad de consulta veíamos como aparte de estas partículas subatómicas fundamentales existen unas subpartículas, ¿sí? Entonces consultamos sobre los quarks, los positrones, los fermiones, los bosones, etc. Este video nos va a ayudar a retomar todos esos conceptos. En la parte de la fundamentación científica y ejercitación vamos a iniciar con la lectura atenta del PDF, algunas propiedades de los átomos. Esta información debemos consignarla en el cuaderno. Básicamente es el concepto de número atómico y masa atómica o número de masa. Entonces vamos a consignar esos dos conceptos fundamentales para el desarrollo del taller. Posteriormente los invito a observar unas imágenes en las que les muestro cómo ubicar en la tabla periódica el número atómico Z y la masa atómica o número de masa A. Estas imágenes también les sugiero que las tengan en su cuaderno. Bueno, en todas las tablas periódicas en la parte superior vamos a ver cómo, digamos que aumentan la imagen de un átomo, normalmente, perdón, de un átomo no, de un elemento. Normalmente el que nos ponen como ejemplo en todas las tablas periódicas es el elemento hidrógeno. Entonces, en todas las tablas periódicas vamos a encontrar esta información. Lo que pasa es que dependiendo de la tabla periódica, ella puede venir ubicada en un lugar diferente de este cuadro. Lo que más nos interesa en este momento es identificar el símbolo químico, el nombre del elemento, su número atómico y su masa atómica. Como observan en esta imagen no dice masa atómica sino peso atómico. Yo prefiero el término masa atómica, es más apropiado hablar de masa que de peso atómico en este caso específico. Bueno, esta es la primera imagen. En esta otra imagen ya vamos a ver como ejemplo el hierro. Entonces tenemos acá el símbolo químico, el número atómico, el nombre del elemento y su masa atómica. Esta imagen de acá es muy importante porque nos enseña cómo representar el número atómico y el número de masa o número másico, que también se encuentra así en otras fuentes bibliográficas, cómo representarlo. Entonces, en la parte superior vamos a colocar el número de masa, en la parte inferior el número atómico y a este lado vamos a colocar el símbolo del elemento químico con el que estemos trabajando. Vamos a ver esto en un ejemplo. Bueno, el ejemplo que les propongo es el siguiente. Vamos con la ayuda de nuestra tabla periódica a ubicar el número atómico, el número de masa de los elementos sodio, magnesio, potasio y calcio. Bueno, yo tomé acá una captura de pantalla de mi tabla periódica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les presento este cuadro, así como está. Vamos a colocar el elemento sodio, magnesio, potasio, calcio, luego vamos a colocar su símbolo químico, todo esto lo vamos a tomar de acá de la tabla periódica, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el caso del sodio, su símbolo químico es Na. Recuerden, la primera letra mayúscula, la segunda minúscula. Para el magnesio, Mg, para el potasio, K y calcio, Ca. Esos son los símbolos químicos. Luego vamos a diligenciar la casilla del número atómico Z. Siempre Z, el número atómico, va a aparecer, es el número más grande que aparece en cada elemento. Entonces observemos, para el sodio es un 11, para el magnesio 12, potasio 19 y calcio 20. Lo reportamos en esta casilla. Luego vamos con el número de masa. En mi tabla periódica el número de masa
o la masa atómica del elemento aparece aquí en color rojo, ¿sí? Para el caso del sodio es 22.989 y así sucesivamente voy a reportar el número de masa o masa atómica para cada átomo. Pero como yo quiero hacer la representación de Z y A de acuerdo a este modelo, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Estos números están con cifras decimales. Yo lo primero que debo hacer es pasarlos a entero, convertirlos en un entero, utilizando las reglas de redondeo que ya hemos aprendido en física. No se preocupen si ustedes comparan los valores de mi tabla periódica con los suyos y no les coinciden los números. Es muy normal que dependiendo de la tabla periódica, estas cifras decimales varíen. Lo que siempre va a ser igual es este número entero, ¿sí? Lo que nos puede variar son estas decimales. Vuelvo y les repito, no se preocupen. Hay tablas que vienen con 3 cifras decimales, otras con 4. He visto tablas periódicas que vienen hasta con 5 y 6 cifras decimales. Entonces ustedes no se preocupen, simplemente reportan lo que aparezca en su tabla. Vamos a ver entonces cómo redondeamos esos números. Aquí saqué la casilla pues con los números de masa o masas atómicas de los elementos del ejemplo. Entonces, por ejemplo, para el sodio, la masa atómica es de 22.989. Como requiero que esto se me convierta en un número entero, este primer decimal de acá, yo me fijo si es mayor o menor que 5. Entonces, como es un 9, es mayor que 5, me va a aumentar una unidad. Por lo tanto, el número entero, el número aproximado sería 23. Para el caso del magnesio va a ser 24 porque este número es menor que 5, entonces no me aumenta la unidad. En el caso del potasio también se va a quedar como 39 porque este 1 no me puede aumentar aquí una unidad. Y en el caso del calcio, como es un 0, es un número menor que 5, me toca dejar también el número 40. Recuerden, números menores de 5 no se aproxima la unidad. Iguales a 5 o mayores debemos aumentar en una unidad, así como hicimos con el sodio. Entonces vamos a la representación. ¿Dónde está la X? Yo coloco el símbolo del elemento, en este caso Na para el sodio. Donde está el número, en la parte superior, perdón, vamos a colocar el número másico, colocamos el número entero 23 y en la parte de abajo colocamos el número atómico que lo teníamos acá y lo tomamos de la tabla periódica, que es el número 11. Esta es la representación de Z y A para el elemento sodio. Bueno, finalmente, en la aplicación les propongo un ejercicio donde vamos a hacer la misma actividad del ejercicio propuesto, pero con elementos diferentes, en este caso el litio, el rodio, el plomo y el cloro. Finalizando ya el plan de trabajo en casa, entonces les presento la rúbrica de evaluación. Recuerden que ustedes no la deben realizar en el cuaderno, pero sí tener muy en cuenta porque acá están los aspectos que el docente va a valorar de su taller. Entonces, para tener una buena valoración debemos tener en cuenta estos aspectos. Para realizar el taller, entonces les voy a enviar el plan individual de trabajo en casa, el PDF propiedades de los átomos a través del WhatsApp. Y como referencia, presento el libro de texto del cual tomo las actividades, que es el hipertexto Santillana de Química número 1. Les deseo muchos éxitos con esta actividad. Recuerden que estoy disponible en el horario de asesorías para atender todas sus inquietudes. Bendiciones y muchos éxitos.